Acompáñenme allí en sus Biblias a Hechos 16. Hemos estado haciendo esta serie, textos fuera de contexto, examinando esas frases, esas a veces platitudes o frases cristianas que mucha gente esencialmente los tira por ahí sin pensar de dónde vienen o qué es lo que realmente están instruyendo. Entonces quiero ver eso con ustedes. Piensen conmigo quizás como yo, quizás tienen muchas similaridades con tus padres. Si alguien fuera a poner una foto de mí y mi padre juntos, hay una razón por qué no lo hice yo. Nos vemos igualitos. De hecho, me han confundido por mi padre varias veces. Más veces de lo que realmente quiero admitir. Y no es solamente cómo nos parecemos, pero también nuestro temperamento, quizás también nuestra forma de ver las cosas, no solamente nuestra perspectiva, pero como visión, cómo entra todas las cosas del mundo a nuestra perspectiva. Y en política igual, tenemos las mismas prioridades, y de hecho mucho de la vida me enseñó mi padre. Ahora, gracias a Dios, lo que Él me enseñó y cómo Él vivió fue de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tenía ese respaldo. Por eso lo hacía, porque ahí en la palabra de Dios se encuentra eso. Mi padre me dio cuenta años luego que mi padre era más sabio que yo le daba crédito. Y digo, ¿por qué no reclama? ¿Por qué no argumenta? Y ahí encuentro Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira. Él solamente estaba tratando de no arrancarme la cabeza. Ok. Sé que hay otros hijos que no son como sus padres. ¿Sí? No todo se lleva. De hecho, en una misma familia hay hijos que son igualitos a los padres o madres, y hay hijos que son completamente diferentes. Es como, ¿de dónde salió? Es adoptado, ¿no? ¿Cuántos hijos adoptados tenemos aquí hoy que parecen que vienen de otra familia? ¿Saben? Un señor ya grande me hablaba y me reclamaba. Mamá reclamaba a Dios porque su esposa e hijos todavía no habían llegado a creer en el Señor Jesucristo como Salvador, como Él había hecho desde una temprana edad. Y por más que les predicaba, que les hablaba, no querían saber nada. Y él me decía, le sigo reclamando a Dios este versículo. Hizo una promesa y no se está cumpliendo. Sus hijos no eran como él. Hechos 16:31 dice aquí, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre me estaba comentando, si eso es una promesa del Señor, que seré salvo no solamente yo, pero mi casa también, entonces, ¿por qué no está cumpliéndose esa promesa? Muchos amigos de la niñez, ellos crecieron tal como yo en un hogar que llamaríamos un hogar, una familia cristiana, que ponía una prioridad en las cosas de Dios, que confiaba en el Señor, que vivía para Él. Pero esos amigos de la niñez ahora le han como dado la espalda y han abandonado todo lo que sus padres le criaron. Entonces es completamente diferente. Y vemos situaciones así y decimos, ¿por qué pasa?
Si no prometió Dios que serás salvo tú y tu casa. Entonces, si el padre de familia, si el hombre de la casa recibe a Cristo y su vida cambia, no es que todos los demás deben hacer eso también. No funciona así. O si han crecido, como yo también crecí en un hogar cristiano, diciendo, pero mis padres están bien con Dios, entonces eso significa que yo también estoy bien con Dios. ¿Qué pasó? ¿Es eso lo que enseña este versículo? Bueno, vamos a ver nuestras tres preguntas. Recuerden nuestras tres preguntas que nos ayudan a entender qué dice el pasaje en su contexto original, qué enseña el resto de la Biblia del tema y cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy. Padre, te pido tu ayuda en guiarnos a navegar este pasaje para que podamos entender lo que está pasando allí, lo que enseña tu palabra en cuanto a este tema y el resto de tu palabra, sino también cómo poder aplicarlo a nuestras vidas hoy. Que salgamos de aquí ya con una idea de cómo quieres que vivamos nuestra vida para que esto sea una realidad de nuestra vida. Padre, te damos gracias por tus promesas y tu palabra, pero ayúdanos a entenderlas correctamente para que no tengamos falsas expectativas de ti o de nosotros mismos. Padre, te pido tu bendición y tu ayuda ahora en este momento. Amén. Entonces, fijémonos allí en Hechos 16. ¿Qué dice el pasaje en su contexto original? Bueno, esto ocurre en la ciudad de Filipos. No lo vamos a leer todo, pero si comenzaríamos desde el versículo 11, vemos que Pablo y sus acompañantes, de los cuales Lucas, el que escribe el libro de Hechos, él escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, y Lucas tomo 2, que es Hechos. Y por el pasaje usa mucho el lenguaje de nosotros, de primera persona plural, él se incluye allí, entonces por eso sabemos que él también nos acompañó. Entonces Pablo estaba allí con Silas y Lucas por lo menos, y se van a esta colonia romana que está en Macedonia, lo que hoy es al norte de Grecia. Y ellos tienen, como toda gran ciudad, tenían una gran concentración de población judía. Vemos en el versículo 13 que ellos salen el día sábado, su día de reposo, salen y están buscando un lugar para orar juntos y se encuentran con un grupo de mujeres ahí a la orilla del río. Y ahí comenzaron a anunciarles el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo. Y nos dice que Dios tocó el corazón de Lidia y ella recibió el Evangelio junto con su familia, quienes todos fueron bautizados al momento para simbolizar esta identificación real con Cristo. Ahora, en esta sociedad, especialmente la mente judía, la sociedad judía, ya entendían lo que era el bautismo. El bautismo ellos entendían que era identificándose como un discípulo, un seguidor del maestro de quien, en el nombre del cual van a ser bautizados. Entonces, si van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, como Jesús enseña, entonces ya saben, están simbolizando y identificando su unión, su compromiso con Cristo. Entonces, hoy en día nosotros tomamos un poco más de tiempo explicando lo que es el bautismo, porque algunos piensan que con el bautismo se puede ir al cielo, o el bautismo es que haces esto y todo te va a salir de bendición después. Entonces tenemos que tomar un poco de tiempo para ir clarificando las cosas, y por eso, especialmente algunos de ustedes que han sido bautizados, hemos tomado una semana para asegurarnos que no sea confuso. Pero como ellos ya sabían lo que significaba el bautismo, fue algo rápido. Entonces, imagínense, mujeres están con su grupo de amigas, algunos quizás tienen su familia y escuchan estos hombres se acercan, les cuentan las buenas noticias de que Dios
ha proveído una manera en que sus pecados pueden ser perdonados, y es por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día. Y todo esto sucedió en Jerusalén, y de hecho quizás han escuchado noticias de algo grande así que había pasado. Entonces ya son temerosos y temerosos de Dios, seguidores de Dios, queriendo agradar a Dios con su vida, pero han encontrado un punto donde, ¿y ahora qué hago? Y ahí vienen estos hombres diciendo, les tengo buenas noticias. Y están ahí en la orilla del río y se preguntan, esto suena re bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Te vas a identificar con Cristo como su seguidor? Sí. ¿Sabes qué? Acá hay un río, acá hay agua, ¿por qué no lo muestras? Bueno, y ahí está, se bautizan, al instante. Pero justo este vestido que lo iba a llevar bien, ni se preocuparon de eso. Ahora, es por eso que aunque no se dice específicamente que el resto de la familia recibió el Evangelio, pero no hace falta clarificarlo, porque el hecho de mencionar el bautismo del resto de la familia da por hecho su conversión. Es decir, si yo les digo que me senté con mi familia a comer, estoy dando por hecho que alguien tuvo que preparar la comida. Entonces, el propósito de Lucas no es dar cada detalle aquí, pero sabemos que da por hecho su conversión del resto de la familia, que toda su familia se bautiza. Y eso lo encontramos en el versículo 11 al 15, y 15 específicamente el bautismo a toda su familia. Entonces eso pasa. ¿Okay? Lo próximo que ocurre es que Pablo y sus acompañantes viajan por Filipos, están caminando, y de atrás le va siguiendo y gritando una mujer joven, endemoniada, que tenía un espíritu adivinadora. Y ella iba gritando y dice, esto del versículo 17, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Entonces ella iba siguiéndoles, y Pablo, tan molesto. Ahora, ¿lo que estaba diciendo la chica era verdad? Sí. Pero venía de los labios de una esclava de Satanás. Y la promoción diabólica no era algo que Pablo quería. El tema es, Satanás no siempre dice mentiras. A veces dice la verdad, entremezclado con algo de mentira. Quizás te dice, esto es verdad, y de ahí te agarra una mentira. Y es así como a veces vamos confiando en las mentiras y el engaño de nuestro adversario. Entonces Pablo no quería la promoción de ella, entonces le saca el demonio de adivinación. Tuvieron un exorcismo en la calle. 1, 2, 3, chao. ¿Y qué pasa? Los dueños, los amos de esta chica esclava se enojaron, porque de esa chica ellos tuvieron su ganancia. Y esa ganancia ya la pierden. Se enojaron. Ahí comenzando el versículo 19 nos cuenta que los agarran, los arrastran frente a las autoridades acusándoles de alborotar la ciudad. Y en una colonia romana, como lo era Filipos, el interrumpir la paz romana era un crimen serio. Roma quería, sigan con sus cosas, pero no causen líos. Entonces la forma de acusar a alguien es, está causando líos. Y aparecen los niños que se delatan en uno así, ¡Ma, él está gritando! Cosas así. Los azotan y los arrojan al calabozo. No, fíjense el versículo 25, están en el calabozo. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero más Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Entonces, ahí en cadenas, a eso de la medianoche, Pablo y Silas están orando y cantando alabanzas a Dios. Están dando testimonio de su fidelidad y su confianza en el Señor a todos los presos. Y cerca de esta medianoche hubo este terremoto y sacude los cimientos de tal forma que las puertas se abren y las cadenas de los presos se sueltan. Quizás era una cadena larga que estaba fija en una pared y todos fijos a la cadena, quizás se soltó de ahí. Entonces el carcelero, habiendo sido despertado por ese gran ruido, entra pensando que todos se escaparon. Se estaba por quitar su vida. En la ley romana, si un guardia perdía un prisionero, el guardia mismo tenía que tomar el castigo dado al delincuente. Entonces, en este caso, que quizás hubieron presos con castigo capital, él sabía que le iban a demandar la vida y prefirió quitárselo él mismo. Pero fíjense en el versículo 30. Ahí Pablo le había dicho: espera, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. No se ha escapado ningún preso. Ahora, fíjense que al ser mandado a encerrar a Pablo y Silas, es muy probable que detalles de la acusación en contra de ellos hubieran sido expuestos al carcelero. O sea, él tenía alguna idea de por qué estaban encerrados. Y la casa del carcelero hubiera estado en una proximidad cercana de la cárcel. Pues él escuchó lo que pasó con todo el terremoto y entró ahí nomás de inmediato a la cárcel. Entonces sabemos que estaban en una proximidad cercana. Y quizás aún se habría dormido escuchando las alabanzas de Pablo y Silas. Pero el susto de pensar del horror del terremoto, de pensar de los presos que se habían escapado y luego descubierto la misericordia sobre su vida cuando Pablo le detuvo de matarse, concluyó que estos dos presos quizás tenían algo especial y que procuró saber qué hacer. Versículo 30 le dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un comentarista lo dijo así: en la mente del carcelero se habían producido dos milagros, que hubo un terremoto y los prisioneros no huyeron. La liberación y el poder que experimentó el carcelero apuntan a la verdad del poder y la liberación que se encuentran en el Evangelio predicado por Pablo y Silas. Entonces, ahí, habiendo visto estos milagros frente a sus ojos, quizás habiendo escuchado el testimonio de Pablo, sabía que algo era diferente de ellos. Él vivía en una cultura donde se servían dioses paganos, pero este Dios que predicaban Pablo y Silas hizo algo al respecto, pudo hacer algo. Hubo un poder ahí que él reconoció. Entonces, por eso dice: soy un hombre frito, ¿qué hago? ¿Qué debo ser para ser salvo? La respuesta de Pablo lo vemos en el versículo 31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta respuesta es expresando la verdad que la única manera de encontrar la salvación es creer en Jesucristo. El carcelero le pregunta: ¿qué hago? Y Pablo dice: no es acerca de hacer, sino creer. Y muchas veces tenemos oportunidades donde gente nos pregunta: ¿qué hago para tener una relación con Dios? ¿Qué hago para tener la paz que veo que hay en tu vida en el medio de esta situación difícil? ¿Qué hago?
trata de hacer. De hecho, la Biblia misma nos dice que no es el hacer. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que no es por obras, para que nadie se gloría. Nadie va a estar en el cielo un día diciendo, yo llegué aquí por hacer tal cosa y tal cosa, tal cosa. El único requisito es creer. Y bíblicamente estamos hablando de no solamente un creer, de conocer mentalmente algo, sino de creer de tal forma que tu corazón, tu voluntad está para el Señor Jesucristo, que se niega a sí mismo lo que quiero, la forma que yo pienso que se debe hacer, y pongo toda mi confianza en el Señor Jesucristo, lo que Él ya hizo en la cruz para salvarme. Personas ponen más confianza cuando se sientan en la silla a la mesa a comer. Pero ese es el tipo de confianza de que estamos hablando, el tipo de creencia. Cuando te sentás, crees que esa silla te va a aguantar y ni siquiera te lo preguntas. Porque confías en nosotros que lo hemos arreglado ahí, que estas sillas son buenas, por eso las pusimos, y si tuviera una rota que no aguante, no estaría acá dentro. Y tendrás razón. Pero esa confianza te hace mover y sentarte y descansar en esa silla. Y ese es el tipo de creer del cual Pablo está hablando. Una confianza plena que te hace mover y descansar. Que hace que tu voluntad acepte las normas de Dios y no las tuyas. Y el tema es, esta verdad no era solamente algo para el carcelero, sino que se aplicaba también a toda su casa. Lo que era verdad para el carcelero, que lo único que tenía que hacer es creer en Jesucristo, también era verdad para toda su familia. Lo único que ellos tenían que hacer para ser salvos era creer en Jesucristo. Pablo no está diciendo que el carcelero pueda salvar a su familia por convertirse a Cristo, sino que los de la familia del carcelero pueden también ser salvos al creer en Él. Esencialmente, Pablo le dice, Jesús puede transformar tu vida y además puede transformar la vida de tu familia. Y el resto de la historia confirma y clarifica este punto específico. Fíjense el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Cuando habla de la palabra del Señor, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, que murió en la cruz en nuestro lugar por nuestros pecados, y que después de 3 días en la tumba, Él resucitó, demostrando que Él era Dios y era el único que podía pagar por nuestros pecados. Entonces le hablaron la palabra del Señor a Él y ¿a quién? A todos los que estaban en su casa. Sigue leyendo. Versículo 33. Y Él, el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Una demostración de realmente un cambio en su vida. Estaba dando misericordia a presos. Y enseguida se bautizó, otra vez para mostrar la seriedad de su compromiso. Se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34 nos clarifica que no solo el carcelero, sino toda su familia había creído y por eso se habían bautizado. Una demostración sincera que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Llevándolos a su casa, como dijimos, estaba ahí nomás, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, muchas veces si un versículo no tiene sentido, lo único que tenemos que hacer es seguir leyendo, porque más de 9 de 10 veces va a estar en el mismo contexto del pasaje, ¿sí? Entonces, cuando están leyendo y hay una pregunta, no entiendo esto,
empiecen a leer del principio del capítulo y siguen por el resto del capítulo, ¿sí? Y normalmente se va explicando solo. Entonces, eso es lo que enseña el contexto, pero ¿qué enseña el resto de la Biblia del tema? Bueno, saben que vemos algunas otras situaciones similares. De hecho, en Hechos 10, a través de un sueño, Dios le presenta una situación a Pedro, al apóstol Pedro. Y era un punto donde el evangelio solamente se predicaba a judíos. Y era un punto donde Dios le está diciendo, no solo le prediques a judíos, predicalo a los que no son judíos también. Entonces, ahí Hechos 10:24, dice: el otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, sus parientes, sus familiares y amigos más íntimos estaban allí en la casa con Cornelio. Y el versículo 33 dice aquí, Cornelio está hablando a Pedro, diciendo: así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Y ahí les predica el evangelio de Jesucristo. Ellos también lo reciben. Dios hace una obra poderosa en el medio de ellos. Y luego Pedro se va a informar a la iglesia en Jerusalén de qué había pasado. Y él, al contar, nos da un poco más de detalle. Este ángel que le apareció a Cornelio diciendo: enviar por Pedro, como podemos leer en el capítulo 10, le había dicho: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No era, porque esto está en el 11:14. No era porque la decisión y conversión de Cornelio se aplicaba a toda su casa, sino que Pedro les predicó a todos los parientes y los amigos íntimos de Cornelio, y ellos aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces eran decisiones individuales, pero estaban todos en una casa. Otra situación, lo vimos al principio de Hechos 16, Lidia y su familia, como les comenté, versículo 15 del capítulo 16, cuando fue bautizada, y su familia, ahí les rogó para que vayan a su casa, que ella lo hospedaba. Y sabemos que el bautismo era su símbolo de decir: sí, somos convertidos, vamos a seguir a Cristo. Hechos 18:8, otro, Crispo y su casa. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces sabemos que hay otras situaciones aquí. Y de hecho, si ustedes saben, conocen familias, yo conozco familias donde ha pasado así. Pero ¿qué necesitamos destacar? La salvación, la relación personal con el Dios creador del universo a través de Jesucristo es algo individual. Juan 3:16, eso es lo que creo que casi sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 1:16. Pablo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A propósito de ese griego, ahí sería lo de un no judío. A menos que haya judíos aquí, nosotros caemos en la categoría no judío. Para la mente judía, en el tiempo que estaba escribiendo Pablo, así veían las cosas. ¿Qué más sabemos? Que el creyente es testigo en su casa, testigo del Evangelio. Fíjense en este pasaje interesante, 1 Corintios 7. Dice: a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, él
esté consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificar a la mujer y la mujer incrédula al marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Se lo explico de forma corta. Significa que cuando hay un creyente en la casa, hay un testigo para el Señor Jesucristo en esa casa. Entonces, hay personas que no son cristianos, tienen una persona cristiana en su casa que debe ser el testigo para que ellos vean y experimenten el amor y la gracia de Dios en su propia casa. Entonces, por eso lo dice así. Es un poco confuso para nosotros hoy en día, pero lo tienen entendido así, los lectores originales. Hay un testigo en la casa. Es por eso que hay un testigo del Evangelio que puede hablar a esa casa. Porque, y lo confirma en estos versículos, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Un ejemplo de eso fue para Timoteo. Según de Timoteo 1:5, Pablo le recuerda, leyendo la memoria no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunisa, y estoy seguro en que en ti también. Timoteo fue uno de quien fue ganado para Dios por la instrucción de su madre y abuela. Él tenía testigos, aunque su padre era griego y por lo que entendemos no tenía nada que ver con Dios. Pero su abuela y su madre le eran testigos del Dios de la Biblia. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? 3 cosas simples. Primero, apropiarse del Evangelio individualmente. El hecho que vengas de una larga historia de personas ajenas a la vida cristiana no determina que tengas que vivir tu vida alejado de Él. Si eso fuera el caso, yo no estaría aquí. Mi padre nunca hubiera conocido al Señor, porque mis abuelos nunca hubieran conocido al Señor. Pero mis abuelos, granjeros en el sur del estado de Indiana, escucharon un evangelio simple. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar las cosas que no agradan a Dios y vamos a empezar a seguirle fiel. Y de ahí empezaron a instruir a sus hijos. Historia corta, aquí estoy. Quizás tengas antepasados donde tu abuelo y tu bisabuelo era el borracho de la ciudad. Quizás tu abuelo también. Quizás eso lo pasó y tu padre también. ¿Sabes qué? No tenés que seguir el próximo. No tenés que seguir el ciclo. ¿Por qué? Porque la fe es individual. Entonces, aunque tu bisabuelo, abuelo y padre no lo apropiaron para sí, tú hoy puedes apropiártelo para sí, si no lo has hecho ya. El hecho que hayas crecido en una familia cristiana, por otro lado, no significa para nada que vas a compartir esa misma fe. Debes apropiártelo para ti mismo. Si has crecido en un hogar cristiano, va a llegar un punto en tu vida donde tienes que hacer la fe de tus padres la tuya propia. Y dejar que sea, que ya no es la fe de tus padres, pero ahora es todo tuyo. Se hace real. Es tu comunión con Dios diario que te va a hacer crecer, no el de ellos. Es tu oración, el cambio en tu vida a través de la palabra de Dios y crecimiento en Él que te va a cambiar, no la de ellos. ¿Te has apropiado de esa fe tú mismo? Si es así, ¿qué debemos hacer? Ser el testigo en casa, hablar y vivir el Evangelio.
Aprovechar las oportunidades de hablar de cosas espirituales con tus seres queridos. Podemos hablar de cosas un poco más serios, sin ser irrespetuosos o haciéndolo amablemente, por supuesto. Y mientras que tengamos el oído de uno que escuche, debemos hablar la verdad del Evangelio. Y recuerda, Dios es el que los convierte. Nadie los puede obligar. ¿Sí? No se hace esto con el brazo torcido. Él obra por medio de ti, pero Él hace la obra. Y es importante que nuestro hablar y nuestro vivir sean constantes con el Evangelio. Si no lo es, en algunas áreas de nuestra vida quizás no estás donde sabes que Dios te quiere. Sé honesto y admítelo. Di a tu cónyuge, a tus hijos o tus padres, ¿sabes qué? Yo todavía estoy luchando en esa área de mi vida. Y por eso necesito al Señor en mi vida. El Evangelio no es decir que eres perfecto en toda área de la vida. Es decir, no puedo ser perfecto, por eso acudo a la misericordia y ayuda de Dios en Cristo, quien es perfecto. Ese es el Evangelio. Y sigue orando por ese Evangelio en casa, por familiares en Cristo, por oportunidades para compartirles el Evangelio y por el coraje y las palabras para hablar la verdad de Cristo. Si puede cerrar sus ojos, agachar su cabeza. No tenemos por los protocolos de higiene que debemos seguir. No les voy a pedir que se paren o que se acerquen al frente o algo así, pero les voy a pedir, todo ojo cerrado, que si no te has apropiado de la fe y quisieras saber más cómo hacer eso por ti mismo, entonces lo único que te voy a pedir es que levantes la mano mostrándome, así cuando termina la reunión, yo coordino contigo y alguien más para que te puedan mostrar de la palabra de Dios cómo ser salvo. ¿Hay alguien así hoy que quiere saber más en cuanto a tener una relación propia? ¿Cómo ser salvo? Que levantaría la mano diciendo, yo pastor, ore por mí. Y está bien acercarse después y charlamos. Bien, gracias. Hijos, hijas de familias cristianas, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Es realmente tuya o estás dependiendo de la confianza de tus padres en el Señor? Porque no funciona así. La fe es individual. Tus padres pueden ser grandes ejemplos, a la misma vez que tus padres pueden ser malos ejemplos. Pero eso no cambia el hecho de que un día vas a rendir cuentas ante Dios por lo que has hecho con Jesucristo. Yo te invito a apropiarte de esa fe que sea real en tu vida. ¿Cómo está tu testimonio en casa? Padres, hijos, hermanos. Cuando hablas acerca de las cosas de Dios, ¿te creen porque te ven vivirlo? Si la respuesta es no, la solución no es dejar de hablarlo. La solución es empezar a vivirlo. Y muestra el amor y gracia de Dios en tu casa. Porque tú eres el testigo del Evangelio en tu casa. Tú eres la luz en esa oscuridad. Padre, te amamos. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de habernos reunidos aquí esta mañana. Te pedimos tu bendición y protección, Señor, en esta semana. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a realmente darnos cuenta de cuánto tú nos amas, cuánto tú has hecho por nosotros. Padre, te pido
que nos ayudes a amar a otros tal como tú nos has amado, como nos has servido y has entregado a tu Hijo por nosotros. Ayúdanos a vivir el Evangelio todos los días para que nuestras familias, nuestras casas puedan verlo y apropiarse de esa fe por su propia cuenta. Así conocerte como te conocemos. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Les agradezco por habernos acompañado esta mañana y nos estaremos viendo la semana que viene. Que Dios les bendiga.